Este podcast no es apto para menores. Terrornautas. Bienvenido a Viviendo el Terror, una sección especial de Terrornautas donde escuchamos las experiencias más estremecedoras directamente de quienes la vivieron. Hoy nos acompaña Angélica Barba. Ella es terapeuta transpersonal y holística. Nos trae una experiencia que te erizará la piel. La palabra es tuya, Angélica. Bueno, pues la historia que les voy a contar sucedió hace ya varios años. Yo tengo un hijo hoy tiene 13 años, en aquel entonces él tenía 3. Vivíamos en un edificio antiguo en Ciudad de México y mi hijo empezó a decir que en el departamento había un lobo. Al principio le daba mucho miedo, entonces no se quería meter a bañar porque ahí estaba el lobo. No se quería mover en el departamento de noche porque le daba miedo que estaba el lobo. Y pues nosotros le preguntábamos como, ¿y dónde lo ves? ¿Cómo es? ¿Qué está haciendo? Como para tratar de acompañarlo en ese proceso, pensando pues que era una fantasía de su edad, ¿no? Era muy pequeñito. Y lo que fue muy escalofriante fue un día que yo acababa de lavar toda la ropa, la acababa de guardar y cuando llegué al cuarto de Matías había tirado toda la ropa y la tenía en el piso, estaba jugando a hacer una casita, no sé. Entonces tenía toda la ropa tirada en el piso, no le estaba pisando, tenía un conejo, entonces el conejo andaba ahí encima. Y pues yo le dije como, a ver, no puedes jugar con la ropa limpia, la tienes que recoger absolutamente toda y poner en su lugar. Y te voy a dar media hora para que lo hagas, ¿no? Entonces me fui a la cocina a hacer algunas cosas y pues Matías se quedó en su cuarto recogiendo todo lo que había tirado, pero él tenía un closet alto para hacer un closet al que ni siquiera él podía llegar con un banquito, ¿no? Había una parte donde tenía su ropa al alcance, pero había otra parte a la que él no tenía acceso, ni siquiera subiéndose a un banco, ¿no? Entonces le dije, bueno, vas a recoger toda la ropa y la vas a colocar aquí, en cada una en su ganchito. Y de repente llegó él a la cocina, me dijo, mamá, ya terminamos. Y yo, bueno, voy a ver. Entonces cuando llegué a su cuarto, todo estaba perfectamente ordenado. Toda la ropa estaba guardada. Sí, dijo ordenamos. Ok. Y toda la ropa estaba guardada en la parte de arriba del closet, en la que él no tenía acceso de ninguna manera, ¿no? O sea, aunque él se hubiera subido a un banco, aunque él se hubiera subido a una escalera, o sea, no podía llegar ahí con un cuerpo tan pequeñito. Y entonces, pues yo cuando vi que estaba perfectamente ordenada la ropa, ¿no? Que además estaba ordenada pantaloncitos, playeritas, o sea, así era un orden perfecto. Como un adulto, ¿no? Exacto. Mejor que un adulto, al menos que yo. Y entonces le dije, ok, ¿cómo le hiciste para poder acomodar toda la ropa allá arriba? Y me dijo, no, eso yo no lo hice, eso me ayudó el lobo. Y yo, ¿el lobo guardó la ropa ahí? Me dijo, sí, yo se la iba pasando y él la iba acomodando, ¿no? Y yo, obviamente se me enchinó la piel horrible y le dije, oye, ¿y dónde está ahorita el lobo? Me dijo,
es que cuando vio que ya venías, se metió corriendo a su casita. ¿Y dónde vive? Ahí. Y señaló al espejo. Entonces, mira, se me volvió a enchinar la piel. No, Sí, totalmente. en ese momento, bueno, pues ya le dije, bueno, pues ya vamos a comer, ¿no? Y ya, pues le seguí como preguntando, oye, ¿y cómo es? Y cómo hicieron eso que me cuentas, ¿no? Y dijo, sí, yo estaba llorando porque me había regañado, y él salió del espejo y me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar, vémelo pasando, y entonces yo lo ponía en el ganchito y se lo daba y él lo iba colgando. Y entonces, bueno, pues esa es la historia. Lobo siguió ahí en mi casa mucho tiempo, durante muchos años. Matías dejó de tenerle miedo a eso que él veía y más bien lo volvió su amigo a partir de ahí. Y no sé, por ejemplo, si Matías estaba sentado en el sillón y tú llegabas y te sentabas al lado de él, te decía, no, hazte para allá, estás aplastando al lobo, ¿no? Y ya tú, pues mejor te hacías a un lado, ¿verdad? No te puede enojar el lobo, ¿no? O cuando íbamos a salir del departamento, Matías decía, espera, dice el lobo que él va a salir primero a ver que todo esté bien, ¿no? Entonces, ese era su amigo, fue su amigo durante muchos años. Y ya de pronto un día dejó de hablar de él y le empezábamos a preguntar, oye, ¿y tu amigo lobo? No sé, ya no sale, ya no viene. Entonces, esa es la historia. Híjoles, me surgen varias preguntas, precisamente porque pues es muy común que se escuche que los espejos pueden ser pues ventanas, quizás. Pues se dicen un montón de cosas acerca de ellos, ¿no? Pues si son portales, si son ventanas hacia otro lugar, yo la verdad es que no lo sé. Está también en las películas, ¿no? Se ve muchísimo en las películas, es parte de lo que nos han hecho creer. Pero bueno, un niño de esa edad no ha visto esas películas en donde nos hablan de monstruos que salen del espejo, ¿no? Es algo que sucede de manera orgánica y que al final está ahí, pues dentro del inconsciente colectivo, dentro de la cultura, pero a la que conscientemente un niño no tiene acceso. ¿Y tu pequeño podría haber tenido de alguna manera alguna referencia de lo que es un lobo antes de eso? Sí, claro, porque pues yo le leí el cuento de Caperucita Roja y esas cosas. Sí. Ok. O sea, sí creo que tenía una referencia de lo que es un lobo, porque además, pues, no sé, seguramente lo pudo haber visto en una caricatura o en una... Probablemente. ¿No? Tal vez la figura que él veía ni siquiera era de un lobo, pero él lo relacionaba con eso, ¿no? Que era algo conocido para él. Ok. ¿Y su amigo alguna vez se presentó con él? O sea, mi nombre es Lobo, mi nombre es el Lobo. O sea, Mati fue el que nombró a este personaje como Lobo. Sí, él le asignó un referente y él dijo, es un lobo, lo que yo veo es un lobo. Es un lobo. Y cuando ustedes le preguntan sus características, ¿cómo se los describe a ustedes? No había una descripción como tal, porque Matías era muy pequeñito, ¿no? Y solo decía, es un lobo, ¿no? Solo es un lobo. Solo es un lobo, exacto. ¿No? Y nosotros le decíamos, ¿y trae ropa? No. ¿Habla? Sí, a veces. ¿Juega contigo? Sí. ¿A qué juegan? Con mis juguetes, ¿no? Le empezó a dar miedo justo cuando lo veía en las noches, ¿no? Porque nosotros lo llevábamos a dormir y Matías decía que cuando apagábamos la luz y nos íbamos, llegaba el lobo. Ok. Ese era el momento en el que él salía. ¿Y en qué momentos jugaba con él? En su cuarto, ¿no? Con Matías, cuando estaba ahí, pues con sus juguetes o así, de repente... ¿Pero de día o cuando ustedes se iban que decías esto por la noche? No, de día, o sea... En cuanto ustedes no estuvieran, el lobo aprovechaba. No, pues no pudo haber sido cuando no estábamos, porque siempre estábamos con Matías. Sí, claro, sí. Pero bueno, me refiero a otra habitación. Exacto. Uh-huh.
Fíjate que eso no me acuerdo bien. Me acuerdo que Matías decía que a veces jugaba con él y que venía cuando nosotros nos íbamos y apagábamos la luz, el lobo venía. A sus 13 años hoy, ¿él aún recuerda el lobo? ¿Recuerda haber jugado con él? Le podemos preguntar. ¿Y era un espejo en particular, Keka, o podría salir de cualquier espejo? Era un espejo en particular. Era un espejo que antes de... Yo vivía en otra ciudad y el papá de Matías vivía en un departamento. Con la persona que compartía el departamento tenía un montón de cosas que eran de él algunas, otras las había traído de otros lugares o las había heredado. Y ese espejo era un espejo que esta persona conservaba mucho. Entonces se fue a vivir a otro país y entre las cosas que no quería tirar y le pidió al papá de Matías que se quedara era el espejo, ¿no? Entonces, pues era un espejo que venía de otra familia, de otra historia. No sé si eso tenga que ver o no, pero sí era un espejo muy... Viejo. No tanto viejo, pero como muy peculiar. O sea, la forma, el marco del espejo era muy peculiar, no sé. O sea, le estoy recordando, pero no encuentro la palabra para escribirlo, pero sí, no era como un espejo que compras en el Walmart, definitivamente. ¿Qué sucedió con este espejo, Keka? Se rompió. Ok. Se rompió en un sismo, se cayó y pues ya se rompió. En el sismo del 2017 se rompió. Y pues nada, ya lo guardamos y le dimos las gracias al espejo para que se fuera. Sí, y ¿sabes qué pasó una vez? Que ya eso fue mucho después, fue poquito antes de mudarnos, como un año antes de mudarnos. El perro tenía yo creo apenas como un año con nosotros, tenía poquito. Y Matías estaba en Aguascalientes, su papá estaba trabajando y yo estaba sola en la casa. El perro no dejaba de ladrarle al cuarto de Matías. O sea, así, en la puerta, ladrándole, como desesperado. Y yo iba y me asomaba y le decía, no hay nada, vente. ¿No? Y así, pues sí, normalmente creemos que los niños imaginan un montón de cosas y que se la pasan fantaseando en muchísimas cosas que ellos nos cuentan. Yo aún con la profesión que tengo y con las cosas en las que creo muchas veces pensaba que era parte de su imaginación hasta que eso se materializa y no encuentras cómo darle una explicación, ¿no? Yo le traje las sillas más altas de mi casa, lo paré, le dije, extiende la mano, ¿cómo llegaste ahí? Y él decía, es que ya te dije que no fui yo, mamá, ya te dije que fue el lobo. Y físicamente no había una explicación de cómo él hubiera podido hacer todo ese trabajo. Entonces, a veces existen cosas que no podemos entender y quizá no todo es fantasía. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Y para cerrar este episodio quiero recordarles que a veces la realidad supera la ficción y no siempre la oscuridad está vacía. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que mi nombre es Legión y puedes encontrarme en Instagram como @legion_onair. Si tienes una historia que te gustaría compartir, escríbeme al correo terrornautaspodcast@gmail.com. Te estaré esperando en el siguiente capítulo. No te pierdas el siguiente episodio del podcast